¿Te has fijado que hay personas que tienen muchas más cosas materiales o dinero, pero que nunca tienen suficiente y siempre quieren más? ¿Que ganan más de lo que ganaban y siguen sintiéndose en escasez? ¿O que cuando finalmente llega el dinero, de alguna manera desaparece rápido? No es mala suerte, no es el mercado. Es una herida que el taoísmo identificó hace siglos y que la psicología moderna acaba de empezar a nombrar. Quédate conmigo y te lo explico. Bueno, antes de nada, gracias por estar aquí y por compartir estos minutos conmigo. Y ahora sí, comencemos. Verás, hay una forma de pobreza que no aparece en los extractos bancarios. No se mide en números. No desaparece cuando los números suben. Me refiero a la pobreza de la mente. La que vive en el que tiene suficiente pero no puede sentirlo. En el que recibe pero no puede recibirlo completamente. En el que gana dinero pero inmediatamente empieza a calcular cuándo se va a acabar. Es ese tipo de personas que nunca aprendió a confiar en que la abundancia quería quedarse. ¿Y de dónde viene esa herida? El taoísmo tiene una respuesta que al principio incomoda y que con el tiempo resulta ser la más liberadora. No viene de lo que te pasó a ti directamente con el dinero, sino de lo que viste que le pasaba al dinero en tu casa cuando eras pequeño, o incluso de programas que llevas en tu interior, de sucesos y comportamientos que vivieron tus antepasados. Pregúntate, ¿cómo se hablaba sobre el dinero en tu casa? ¿Con ansiedad, con vergüenza, con la sensación de que nunca era suficiente? ¿Con la creencia de que las personas ricas son malas porque el dinero corrompe? Cada una de esas conversaciones que escuchaste, sin entenderlas completamente, se grabó en tu sistema nervioso como una verdad fundamental sobre cómo funciona el mundo y el dinero. Los investigadores lo llaman trauma del linaje financiero. Las creencias como el taoísmo lo llaman simplemente la herida del miedo y funciona exactamente como cualquier otra herida. Se transmite sin que nadie lo decida conscientemente. Tu abuela guardaba el dinero debajo del colchón porque no confiaba en los bancos después de haberlo perdido todo. Tu padre que trabajaba 12 horas al día aterrorizado de que el sustento desapareciera. Tu madre que nunca se compraba algo para ella primero. Esas imágenes no son recuerdos neutrales, son programas que todavía están recorriendo en tu mente cuando tomas decisiones sobre el dinero. Hoy existe una parábola sobre esto, aunque lo ilustra con una precisión que todavía en la actualidad resulta un poco perturbadora. Te la explico. Un comerciante muy exitoso llegó al maestro con una pregunta. Maestro, tengo más de lo que puedo gastar en 10 vidas, pero cuando abro la caja fuerte siento el mismo miedo que sentía cuando era pobre y siento miedo a perderlo. ¿Por qué me pasa esto? El maestro lo miró en silencio y después de un largo tiempo respondió, lo que guardabas en tu caja fuerte y lo que guardas en tu mente es lo mismo. Y eso es el recuerdo del hambre, el recuerdo de la escasez. ¿Cómo se reconoce esta herida en tu vida cotidiana? Verás, existen 5 señales que indican que tu mente, tienes una mente de escasez y que está operando independientemente de cuánto dinero tengas. La primera, sientes culpa cuando gastas en ti mismo, incluso cuando puedes permitírtelo, o sientes que tienes que dar explicaciones, por ejemplo, a tu pareja sobre el gasto. La segunda, cuando llega el dinero rápidamente, empiezas a calcular cuándo se va a acabar. La tercera, el dinero que tienes nunca te parece suficiente y piensas constantemente en tener más y más o en cómo hacerte millonario. La cuarta, cuando tus fuentes de ingreso empiezan a funcionar, las relacionas de manera consciente o subconsciente, relacionas que el dinero es peligro, con envidia ajena, con conflictos, con pérdida de algo más importante. La neurociencia moderna confirma algo que algunas culturas ancestrales ya intuían hace siglos.
Cuando una persona ha crecido en un entorno donde la escasez emocional o económica era constante, el cerebro aprende a vivir en modo supervivencia. Y cuando finalmente llega la abundancia, el sistema nervioso no la interpreta como seguridad, sino como algo desconocido. Y para el cerebro primitivo, lo desconocido puede sentirse como una amenaza. Por eso, algunos ganan 10 veces más que antes y siguen sintiendo la misma ansiedad. O otras personas reciben más dinero y aún así viven con miedo permanente. Porque el problema nunca estuvo únicamente en la cantidad, sino en la relación emocional que la mente creó con el dinero. La sabiduría ancestral explica que hay cargas emocionales que seguimos sosteniendo, aunque ya no correspondan a nuestra realidad actual. Patrones heredados que jamás cuestionamos porque crecimos creyendo que eran normales. Y una de las más profundas es la idea de que la abundancia no es segura, de que todo puede desaparecer en cualquier momento, de que relajarse sobre este tema es peligroso. Por eso, el primer paso para sanar este subconsciente, esta herida, es observar. Observar las frases que todavía repites sin darte cuenta. El dinero cuesta muchísimo ganarlo, nunca es suficiente, hay que sufrir para merecer, si me va demasiado bien, algo malo me pasará. Y después de hacerte una pregunta muy poderosa, ¿esto es realmente mío o simplemente es una creencia heredada? Reflexiónalo después de hacerte esta pregunta, porque muchas veces descubres que llevas años obedeciendo un miedo que nació en otra generación, en otras circunstancias y en otra época completamente distinta a la tuya. La segunda práctica es aprender a registrar la llegada y no solo la pérdida. La mente de escasez y carencia vive tan enfocada en lo que teme perder que deja de notar todo lo que sí está llegando. El dinero entra y automáticamente aparece la preocupación, la tensión, el cálculo, el miedo. Por eso, cada vez que llegue dinero a tu vida, aunque sea una pequeña cantidad, detente unos segundos, respira y reconoce conscientemente: esto llegó y yo lo recibo. No como una afirmación vacía, sino como un acto de presencia y creencia, como una forma de enseñarle a tu sistema nervioso que recibir también es seguro. Otra práctica profundamente importante: dejar de relacionarte con el dinero desde la culpa. Algunos fueron educados para sobrevivir, pero nunca aprendieron a disfrutar sin sentirse mal. Por eso, incluso cuando pueden permitirse algo, siguen sintiendo ansiedad al gastar, como si relajarse un poco o darse un capricho fuera irresponsable. La abundancia no es solo acumular, también es permitirte vivir sin miedo permanente. Porque una mente atrapada en la escasez puede tener mucho y aún así sentirse vacía. Y una mente que aprende a confiar puede empezar a experimentar paz incluso antes de que todo sea perfecto. La sabiduría ancestral enseña algo muy profundo. Quien nunca siente que tiene suficiente jamás podrá experimentar verdadera abundancia. Porque la abundancia no empieza fuera, empieza en la manera en la que tu mente interpreta la vida. Y eso no significa conformarse, significa dejar de vivir perseguido por la sensación de carencia. Bueno, antes de terminar, quiero decirte algo importante. Tus padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, con su contexto, con su vida. Tus abuelos también. Quizás vivieron momentos duros, pérdidas, sacrificios o miedo real a no sobrevivir. Honrar su historia no significa repetir su sufrimiento. Puedes agradecer todo lo que hicieron por ti sin seguir cargando su miedo dentro de tu mente y de tu cuerpo. Así que la próxima vez que llegue dinero a tu vida, repito, aunque sea poco, detente unos segundos, respira, obsérvalo y di internamente: esto llega a mí y yo lo recibo porque lo merezco.
Puede parecer algo pequeño, pero a veces una transformación empieza precisamente así, con cosas pequeñas, con un instante de conciencia, con una nueva manera de mirar la abundancia, con la decisión de dejar de vivir en guerra con el miedo. Y recuerda siempre algo, dentro de ti existe mucho más poder y abundancia y paz de la que te hicieron creer. Y por si te interesa saber cómo atraer la abundancia y el dinero a tu vida, te dejo el link de otro vídeo en la descripción de este abajo y aquí arriba, donde te doy algunas herramientas para que llegue la abundancia a tu vida. Querido amigo, querida amiga, gracias por estar aquí, por compartir estos momentos conmigo, por comentarme y por seguir expandiendo luz con cada vídeo. Recuerda, nunca dejes de brillar y que nada ni nadie apague tu luz. Nos vemos en breve, si te apetece. Gracias.